Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La Voz del Gato Negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida a través de Dani Maggie y Edna. El Gato Negro, de Edgar Allan Poe. No espero que me crean, ni lo quiero. Sé que lo que voy a contar es tan extraño que, si yo no lo hubiera vivido, diría que estoy loco. Pero no estoy loco. Y tampoco estoy soñando. Mañana puedo morir. Y quiero que esta historia salga de mi alma. Solo deseo mostrarles con total claridad una serie de hechos simples, domésticos, que me aterrorizaron, me torturaron y me destrozaron. No los voy a explicar. Para mí, solo son un horror puro. Pero tal vez ustedes, con una mente más tranquila, encuentren en esta locura una simple serie de causas y efectos lógicos y naturales. Desde niño, mi carácter era dócil y humano, tan tierno que mis amigos se reían de mí. Tenía una auténtica pasión por los animales y mi casa siempre estaba llena de ellos. Con el tiempo, esa pasión se volvió mi mayor fuente de felicidad. No hay nada como el amor desinteresado de un animal. Algo que llega directo al corazón. Sobre todo después de conocer la mezquina amistad y la frágil lealtad de la gente. Me casé joven y tuve la suerte de que mi mujer compartía mi amor por los animales. Tuvimos pájaros, un pez dorado, un perro, conejos, un mono y un gato. Este gato era especial, enorme, completamente negro y con una sagacidad asombrosa. Mi mujer, que era un poco supersticiosa, siempre decía que los gatos negros eran brujas disfrazadas. Lo decía en broma, pero lo recuerdo. Lo llamé Plutón. Era mi favorito. Solo yo lo alimentaba y me seguía a todas partes. Era mi sombra. Nuestra amistad duró varios años, pero entonces todo cambió. El demonio de la bebida se apoderó de mí. Me volví taciturno, irritable, indiferente. Empecé a insultar a mi mujer y con el tiempo la agredí. Los animales también lo notaron. Dejé de cuidarlos y los maltrataba. Pero a Plutón todavía lo respetaba. No lo golpeaba,
En cambio, no dudaba en desquitarme con el perro, los conejos o el mono. El mal crecía en mí. ¿Hay algo peor que el alcohol? Con el tiempo, incluso Plutón, ya un poco viejo y huraño, empezó a sufrir mi carácter perverso. Una noche regresé a casa, completamente borracho. Me pareció que el gato me esquivaba. Lo agarré y, aterrado por mi violencia, me hizo una leve herida en la mano. Y en ese instante, un furor demoníaco se apoderó de mí. Sentí que mi alma me abandonaba y una maldad, saturada de ginebra, se filtró en cada una de mis fibras. Resuelto, saqué mi navaja, la abrí, lo agarré por el cuello y deliberadamente le saqué un ojo. Me arde la cara y me estremezco al recordarlo. Es la atrocidad más abominable que he cometido. Al amanecer, la razón regresó. Sentí horror y un vago remordimiento, pero era un sentimiento débil. Pronto me ahogué de nuevo en el alcohol para olvidar lo que había hecho. El gato sanó lentamente. La órbita vacía de su ojo era horrible, pero no parecía importarle. Seguiría con su vida normal, pero como era de esperarse, huía aterrorizado de mí. Me dolió ver su rechazo, pero ese sentimiento fue reemplazado por la ira. Entonces, para mi completa y total ruina, se apoderó de mí el espíritu de la perversidad. Ese deseo insondable del alma de atormentarse, de hacer el mal por el simple placer de hacer el mal. El simple hecho de saber que algo está mal me impulsa a hacerlo. Y eso me impulsó a terminar el castigo que le había infligido a ese pobre animal. Una mañana, a sangre fría, le puse una soga al cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo hice con lágrimas en los ojos, con el corazón lleno del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que me había amado y porque no me había dado motivo para mi ira. Lo ahorqué porque sabía que era un pecado mortal que condenaría mi alma. La noche siguiente, unos gritos: ¡Fuego, fuego, fuego!, me despertaron. Las cortinas de mi cama ardían. Toda la casa se quemaba. Apenas pude escapar con mi mujer y el criado. Lo perdí todo. Me arruiné. No digo que una cosa sea la consecuencia de la otra. Soy un hombre de razón, pero les estoy narrando una serie de hechos. Al día siguiente, entre las ruinas, me encontré con una multitud. La única pared que seguía en pie estaba rodeada de gente que la miraba con asombro
Me acerqué y vi en relieve sobre el yeso la figura de un gigantesco gato. Una cuerda le rodeaba el cuello. Era una imagen nítida, perfecta. Entonces recordé que el gato había sido ahorcado en el jardín. Quizás alguien, al escuchar la alarma, lo había descolgado y arrojado a mi habitación por la ventana para despertarme. Las paredes, al derrumbarse, lo aplastaron contra el yeso aún húmedo, y la cal, con el calor del fuego y el amoníaco del cadáver, había formado la imagen. Aunque mi razón lo explicó, no pude librarme del fantasma del gato. Empecé a lamentar su pérdida y busqué en los tugurios que ahora frecuentaba otro animal que se le pareciera. Y una noche, en una taberna, lo encontré. Un gato enorme, completamente negro, salvo por una mancha blanca en el pecho. Me acerqué, lo toqué y me siguió a casa. Se apegó de inmediato a mi mujer, pero yo, por el contrario, empecé a sentir por él antipatía, un odio profundo. Lo evitaba, sentía vergüenza y el recuerdo de mi crimen me impedía golpearlo, pero me consumía por dentro. Lo que más alimentó mi odio fue el descubrimiento que hice al día siguiente. Este gato, como Plutón, también le faltaba un ojo. Y la mancha blanca en su pecho, que al principio era indefinida, comenzó a cambiar. Lenta, imperceptiblemente, mi razón trató de convencerme de que era mi imaginación, pero sus contornos se volvían cada vez más claros. Era la imagen de algo que me hace temblar con solo nombrarlo. La imagen de una cosa abominable y siniestra. La horca. Era un miserable, una bestia bruta. Me causaba un tormento insoportable y mi mujer tan paciente se convirtió en la víctima de mis arranques de furia. Un día bajábamos al sótano, cuando el gato se metió entre los pies y me hizo tropezar. Me exasperé. Entonces, resuelto, tomé un hacha y, olvidando el miedo que me había detenido, lancé un golpe al animal. Pero la mano de mi mujer lo detuvo. Me invadió una rabia más que diabólica. Liberé mi brazo y le hundí el hacha a ella en el cráneo. Cayó muerta al instante, sin un solo grito. Con el cuerpo, mi primera idea fue ocultarlo. Pensé en todo, en la fosa, en el pozo, en un cajón, pero me decidí por el método más simple. Frisaría a mi mujer en la pared, como los monjes de la Edad Media. El sótano era perfecto. Tenía un muro con una chimenea falsa. Quité los ladrillos sin problema. Puse el cuerpo y reconstruí la pared. Hice una mezcla de yeso para que no se notara.
Cuando terminé, me sentí victorioso. Barrí el suelo, miré la pared y me dije, mi trabajo no ha sido en vano. Luego busqué al gato. La criatura había huido. La paz que me dio su ausencia es imposible de describir. Era la primera vez que dormía bien desde que lo había traído, tranquilo, con el peso del asesinato en mi alma. Pasaron 3 días. El gato no regresó. Respiré como un hombre libre. Mi felicidad era infinita. No importaba lo que había hecho. Al 4.º día, la policía llegó a mi casa para una investigación. Confiado en la impenetrabilidad de mi escondite, los dejé pasar. Recorrieron toda la casa y por fin bajaron al sótano. Yo, con los brazos cruzados, me paseaba por un lado y por el otro. Mi corazón latía pacíficamente. Y cuando estaban a punto de irse, mi júbilo era demasiado grande para reprimirlo. Sentí la necesidad de decir algo, unas palabras para confirmar mi inocencia. «Señores», dije cuando subí a las escaleras. Me alegra haber disipado sus sospechas. Por cierto, ¿tienen ustedes aquí una casa muy bien construida? Estos muros son muy sólidos. Y entonces, en un acto de pura fanfarronería, golpeé con mi bastón precisamente en el lugar donde había emparedado a mi mujer. Que Dios me proteja de las garras del archidemonio. Apenas el eco de mi golpe se hundió en el silencio, una voz me respondió desde dentro de la tumba. Primero, un lamento. Luego un grito que se infló. Un alarido largo, sonoro, completamente anormal e inhumano. Un aullido mitad horror, mitad triunfo, como si saliera del infierno, de las gargantas de los condenados y de los demonios que se regocijan. Me desplomé contra la pared opuesta. Los agentes se detuvieron, pasmados de terror. Un momento después, 12 brazos atacaron el muro, que se derrumbó con un golpe. El cadáver de mi mujer, ya rígido, apareció ante sus ojos y sobre su cabeza, con sus rojas fauces abiertas y el único ojo llameando, estaba el odioso animal cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz me entregaba al verdugo. El gato blanco de Troncoñol. Todos hemos oído la historia del gato blanco de los cuentos de hadas, ¿verdad? Esa gata blanca en realidad era una princesa. Pero yo les voy a contar una historia muy distinta. Esta historia es de un gato blanco mucho más siniestro. Este relato transcurre en Irlanda, en una zona de colinas y llanuras. En medio de esa llanura desolada hay una antigua granja de adobe, el lugar de la familia Donovan por generaciones. Un lugar solitario, perfecto para una historia de este tipo. Hace tiempo,
En mi búsqueda por aprender irlandés, conocí a un hombre llamado Mr. Donovan. Era un hombre culto y soñador, y fue él quien me confió los secretos de su tierra y la historia de su familia. Me contó que cuando era niño, solía sentarse a leer junto a un estanque. Un día, con tan solo 13 años, vio algo que nunca olvidó. Vio a una mujer. Llevaba un vestido gris tan largo que rozaba la hierba. Su vestimenta era extraña y la vio caminar directamente hacia el estanque, y en lugar de detenerse, siguió caminando. La vio cruzar el agua como si no existiera. El niño Dan Donovan casi se desmaya del miedo. El horror que sintió fue tan grande que no volvió a ese lugar, ni pudo estar solo por 3 semanas. Y esto podría ser una simple visión. Sin embargo, él tenía algo que temerle. Una historia que estaba directamente relacionada con una fatalidad que se había ensañado con su familia durante casi 90 años. Dan me la contó y empezó con la historia de su padre. Una noche, lo esperaban de la feria. Él regresó solo, a caballo, y al entrar, su rostro estaba pálido y triste. «Molly, querida», dijo, «no voy a guardarte secretos, pero tal vez no me quede mucho tiempo. Hoy he visto al gato blanco». Su madre se puso tan pálida como él. Tratando de reírse, le dijo que seguro era un conejo o una rata. No, querida, no era un conejo o una rata. Estoy segura de lo que vi. Con ojos verdes más grandes que platos. Se me acercó con la espalda arqueada y juraría que iba a saltarme el cuello. El hombre estaba empapado en sudor frío. Le preguntó a su hijo si algo blanco había entrado con él a la casa. Dan le dijo que no. El padre se persinó y empezó a rezar, porque todos sabían el significado de esa visión. Era un aviso de su muerte inminente. Unas semanas después, el padre de Dan Donovan enfermó con una fiebre y murió al cabo de un mes. Esa maldición comenzó hace mucho, con el tío abuelo de Dan, Connor Donovan. Él era un hombre cruel, un libertino, y se había vuelto mucho más rico. En las montañas conoció a una mujer muy hermosa llamada Ellen Coleman. Le prometió matrimonio y le engañó. Se casó con una mujer mucho más rica y dejó a Ellen, que murió con el corazón destrozado. Mi tío abuelo, Connor, nunca tuvo hijos, y esa fue su única pena. Hasta que una noche volvió a casa, vio algo blanco que se movía en la oscuridad. Su caballo se detuvo. A pesar de sus gritos y látigos, el animal se negaba a moverse. Furioso, Connor empezó a maldecir. ¡Maldito animal! ¡Camina! De repente, el caballo se detuvo de golpe y Connor vio a una mujer junto al lago, con el brazo extendido. Al pasar, ella le dio un fuerte golpe en la espalda. Su caballo aterrorizado corrió hasta la puerta. Connor entró a la casa, más muerto que vivo. Tenía las marcas de 5 uñas en la espiral de la espalda. Llamó al sacerdote. Y aunque no dijo que habían reconocido el rostro de Ellen Coleman, todo el vecindario lo sabía. Desde esa noche, el tío abuelo Connor se volvió un hombre taciturno y asustado. En el otoño, con las primeras hojas que caían, él murió. Durante su velatorio, el cuerpo estaba solo en una habitación.
una de las mujeres se acercó y salió gritando. Juró que el cadáver tenía la cabeza levantada y que lo había visto sacar el brazo 3 veces para agarrarla de los pies. Luego, alguien vio algo más. Un gato blanco que estaba sentado sobre el pecho del cadáver. Nadie lo había visto antes en la granja. Se asustaron, pero un grupo valiente se atrevió a sacarlo. Cuando se acercaron, el gato le lanzó una mirada torva, maulló ferozmente y se deslizó por debajo de la cama. Todos salieron corriendo, cerraron la puerta con llave, pero a la mañana siguiente, al abrir, el gato blanco estaba de nuevo allí, sentado sobre el pecho del muerto. Por más que intentaron, no pudieron deshacerse de él. Finalmente, el tío abuelo fue enterrado, pero la historia del gato blanco no termina allí. El gato blanco se convirtió en el mensajero de la muerte para la familia Donovan. Es el presagio de un destino fatal. Mi abuelo lo vio antes de morir. Mi tío Tegui se le apareció el día antes de que le explotara el fusil. Mi tía Peck lo vio en el cementerio, de vuelta del funeral de un primo, y murió un mes después. Mi hermano pequeño Jim lo vio 3 semanas antes de su muerte. Cada miembro de la familia Donovan que se enferma de muerte o que está a punto de morir ve fatalmente al gato blanco y sabe que le queda pocos días de vida. Es un fantasma que no tiene amor por su familia, un fantasma maligno que tomó la forma del gato, el más frío y vengativo de los animales. El hombre que me contó esta historia, Dan Donovan, me dijo que él mismo, al final de nuestro encuentro, no estaba seguro. No sabía si la maldición seguía o si la había dejado atrás, pero me miró directamente a los ojos y me susurró algo que nunca olvidaré. No estoy seguro, pero creo que he visto una cola blanca alrededor de mi casa. Los gatos de Ultar, de H.P. Lovecraft. Se dice que en Ultar, un pueblo más allá del río Sky, nadie puede matar a un gato. Y es algo que me resulta fácil de creer mientras observo al que se ha enroscado ronroneando frente al fuego. Porque el gato es una criatura enigmática. Está cerca de cosas extrañas, invisibles para nosotros los humanos. Es el alma del antiguo Egipto, un guardián de secretos. Guarda las historias de ciudades olvidadas, como Meros y Ofir. Es un descendiente de los señores de la jungla, un heredero de los misterios de la antigua y oscura África. La esfinge es su prima y el gato habla su idioma, aunque resulta ser mucho más viejo que ella, y recuerda lo que la esfinge ha olvidado. Pero antes de ser aprobada esa ley en Ultar, vivían allí un viejo campesino y su esposa, y ellos disfrutaban matando a los gatos de los vecinos. A nadie le importaba porque quizás odiaban sus aullidos nocturnos o les molestaba verlos merodeando por los jardines. Pero fuese como fuese, la pareja se divertía atrapando y matando
a cualquier gato que se acercaba a su choza. Y a juzgar por los sonidos que se oían después del anochecer, la forma en que ellos lo mataban debía ser muy peculiar. La gente no se atrevía a hablar de ellos. La expresión de sus rostros marchitos y su casa pequeña y escondida bajo los robles les daba miedo. Los dueños de los gatos odiaban a la extraña pareja, pero les temían aún más. En lugar de enfrentarlos a ellos, simplemente se aseguraban de que sus mascotas no se perdieran cerca de esa choza alejada. Y cuando un gato se extraviaba y esos sonidos se alzaban en la oscuridad, su dueño solo podía lamentarse, impotente, o agradecer que no hubiera sido uno de sus hijos, ya que la gente de Ulthar era sencilla y no entendía de dónde venían los gatos. Un día, una caravana de extraños vagabundos llegó a las calles de Ulthar. Eran viajeros de piel oscura, muy diferentes a los que visitaban el pueblo. En la plaza del mercado leían el futuro a cambio de plata. Nadie sabía de dónde venían, pero rezaban plegarias extrañas y sus carros estaban decorados con figuras de cabezas de gato, halcones y leones. El líder de la caravana usaba un tocado con cuernos y unos discos extraños. Con ellos viajaba un niño huérfano. La plaga le había quitado todo, excepto un diminuto gatito. Y bueno, un niño tan pequeño encuentra un gran consuelo en las travesuras de un menino. Por eso, el niño, a quien la gente de la caravana llamaba Menes, sonreía más de lo que lloraba. La tercera mañana en Ulthar, Menes no pudo encontrar a su gato. Solo, en la plaza, un lugareño le contó sobre el viejo y su esposa, y sobre los sonidos de la noche. Y al escucharlo, el sollozo de Menes se convirtió en una profunda reflexión y finalmente en una súplica. Tendió sus brazos al sol y oró en una lengua que los ciudadanos no entendían y ni falta que les hizo, porque su atención estaba fija en el cielo. En las nubes se formaron formas oscuras y nebulosas de seres exóticos, criaturas híbridas, coronadas con discos entre cuernos. Era algo curioso, pero bueno, la naturaleza es rica en este tipo de ilusiones. Esa noche, los viajeros se fueron de Ulthar y los lugareños se alarmaron al darse cuenta de que no quedaba ni un solo gato en el pueblo. El viejo Cranon, el alcalde, juró que se lo habían robado para vengarse la muerte del gatito de Menes, pero Nipt, el flaco notario, sospechaba más del viejo campesino. A pesar de eso, nadie se atrevía a quejarse, aunque el pequeño Atal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de Ulthar desfilando lentamente, de dos en dos, alrededor de la choza del viejo, como si estuvieran en algún rito de bestias. Así que todo Ulthar se acostó, lleno de una rabia impotente. Y bueno, cuando la gente despertó al amanecer, ¡wow! Miren, cada gato había vuelto a su hogar. Grandes y pequeños, negros, grises, atigrados, amarillos y blancos. Ninguno se había perdido.
Los gatos se veían un poco gordos y lustrosos y ronroneaban felices. Los ciudadanos se maravillaron. Brannon insistía en que los viajeros los habían retenido, pero todos se preguntaban lo mismo. ¿Por qué los gatos se negaban a comer? Durante 2 días completos no tocaron su comida ni su leche, solo dormitaban junto al fuego. Pasó una semana antes de que los pueblerinos se dieran cuenta de algo más. No se encendían las luces en la choza bajo los robles. Nick, el notario, se dio cuenta de que nadie había visto al viejo o a su mujer desde que los gatos habían desaparecido. Una semana después, el alcalde decidió vencer su miedo y por deber se dirigió a la silenciosa choza, pero llevó consigo a Chan, el herrero, y a Tul, el cantero, como testigos. Cuando derribaron la puerta, solo encontraron esto: 2 esqueletos humanos, limpios hasta los huesos, en el suelo de tierra, y un montón de escarabajos furiosos que se escabullían por los rincones. Tras esto, hubo muchas discusiones en Ulthar. Se habló del viejo campesino, de los viajeros, de Menes y de su gatito negro, de la plegaria del niño y de lo que los gatos hicieron esa noche. Y finalmente, los lugareños aprobaron una ley que los mercaderes y viajeros de Hakte y Nir aún comentan. Una ley que es famosa en el mundo entero: que en Ulthar nadie puede matar a un gato. Los ojos de la pantera, de Ambrose Bierce. No siempre se casa uno cuando está loco. Una tarde, 2 personas, un hombre y una mujer, se sientan en un banco. Él, maduro, delgado, con la mirada de un poeta y el físico de un pirata. Un hombre que no pasaría desapercibido. Ella, joven, rubia, hermosa, con una flexibilidad en su forma de moverse y unos ojos expresivos de un verde suave, grandes, que nadie podría descifrar. Solo se sabía que su mirada era inquieta. Ojos que, dicen, puede haber tenido Cleopatra. Hablaban y la mujer le decía: sí, claro que te amo. Dios sabe que te amo. Pero, ¿casarme? No puedo, no lo haré. Irene, siempre lo mismo, pero nunca me das una razón. Tengo derecho a saber por qué. Dime, por favor, te lo ruego. Ella sonrió con una burla triste, con lágrimas en los ojos, y le respondió: ¿una razón para amarte? El hombre se molestó. No, para eso no hay razones. ¿Se ama o no se ama? Quiero saber por qué no puedes casarte conmigo. Y te juro que lo sabré. De una u otra forma, lo sabré. Se levantó con los puños apretados, el ceño fruncido. Cualquiera que lo viera de lejos pensaría que la iba a estrangular.
pero ella dejó de sonreír y lo miró fijamente. Una mirada fría, tan dura que parecía no tener sentimientos, pero algo en ella hizo que él se calmara. ¿De verdad quieres que te diga por qué?, dijo ella con un tono mecánico, como si sus ojos estuvieran hablando. Por favor, hazlo. El hombre, el rey de la creación, comenzaba a ceder ante la mujer. Muy bien, te lo diré sin más. Es que estoy loca. Él se sobresaltó, dio un paso atrás. Luego, sonrió incrédulo. Creyó que era una broma, pero la mujer no se reía. Sus palabras lo dejaron atónito. No comprendía. Sí, estoy loca. Eso dirían los médicos. Pero para mí es una posesión. Siéntate y escucha. Él obedeció, se sentó en silencio. El sol se ocultaba tras las colinas. En el valle, la quietud del crepúsculo, una solemnidad misteriosa que se apoderó de él, como en el mundo espiritual, en el material también. Los presagios de la noche se hacen evidentes. Casi sin poder mirar esos ojos, Jenner Brandin escuchó la historia de Irene Marlowe. Una habitación puede ser muy pequeña para tres, aunque uno de ellos se encuentre fuera. Hace muchos años, en una pequeña cabaña de troncos, una mujer se acurrucaba en el suelo, aferrando a su hija a su pecho. Estaba en un bosque impenetrable. Era de noche y la habitación estaba a oscuras. No se las podía ver, pero sí eran observadas con persistencia. Una mirada atenta, y sobre esta mirada gira el resto de la historia. El marido, Charles Marlowe, era uno de esos pioneros del bosque, hombres que reclamaban tierras salvajes con sus hachas y rifles. Amaba a su mujer y a su hija, y para él, la familia era una religión. Un día de verano, le dijo a su esposa que se iba de caza. Ella le suplicó que no fuera. Anoche soñé algo terrible. Pasará algo malo si te vas. Pero él se rió. No le dio importancia al presagio. Besó a su mujer, a su hija y se marchó. Cayó la noche, pero no regresó. La mujer esperó y esperó. Acostó a la niña y puso una vela en la ventana con la esperanza de guiar a su esposo. Cerró la puerta, pero dejó una ventana abierta, pues creía que ningún animal salvaje se atrevería a entrar con una luz encendida. La quietud se apoderó de ella y al final el cansancio la venció. Se quedó dormida sobre la cama de la niña. La vela se consumió hasta extinguirse. La mujer soñó que su hija había muerto, que su marido también, que estaba en una casa extraña con puertas pesadas y barrotes de hierro en las ventanas. En la cuna de su segundo hijo, un varón, no había una cabeza humana,
sino la de un animal salvaje. Se despertó temblando. Palpó a su hija para asegurarse de que estaba bien. La tomó en sus brazos, apretándola con ternura. Se acurrucó contra la pared y levantó la mirada. En la oscuridad vio 2 botones brillantes con un resplandor verde. Eran los ojos de una pantera. La bestia estaba en la ventana, a unos pocos pasos de distancia. Se apoyaba en el alféizar con una curiosidad perversa. El horror la paralizó. El fuego en sus ojos se desvaneció. Se le aflojaron las rodillas y, tratando de no moverse, se pegó a la pared, intentando esconder el cuerpo de la niña de aquellos ojos pérfidos. Su mente se nubló, su terror la inmovilizó, pero solo podía esperar. Los segundos se hicieron años. Los ojos de la pantera la seguían acechando. Marlowe regresó muy tarde. La puerta estaba cerrada. Se dirigió a la ventana. Oyó un susurro en la maleza, pero no le dio importancia. Entró a la casa. Todo estaba oscuro y en silencio. Encendió la luz y la vio. Contra la pared, su mujer estaba sentada con una expresión de horror puro, sosteniendo a la niña en su pecho. Corrió hacia ella y, cuando ella lo vio, soltó una risa desencajada, sin alegría. Él la abrazó y ella le entregó a la niña. La niña había muerto asfixiada por el brazo de su mujer. Eso fue lo que pasó, o lo que Irene Marlowe le contó a Janet Brandin. Pero no se lo contó todo, ni ella lo sabía todo. Cuando terminó el relato, el sol ya se había ido. Él se quedó en silencio, esperando más. Pero ella no habló, solo abría y cerraba las manos mecánicamente. Es una historia terrible, pero no entiendo qué tiene que ver. Tú eres la hija de Charles Marlowe, pero dices que la niña estaba muerta. ¿Y tu locura? La niña murió. Yo soy su hermana. Nací 3 meses después de esa noche. Mi madre me dio la vida y entregó la suya. Brandon no supo qué decir. Confundido, intentó tomarle las manos, pero ella se resistía. Él recordó que nunca le había gustado que la tocara. ¿Te parece que alguien nacido así puede ser normal? ¿Crees que puedo estar cuerda? Brandon no respondió. Una idea había germinado en su mente, una hipótesis. La gente del pueblo hablaba de una pantera que miraba por las ventanas de las casas, una historia que él había leído sin prestarle mucha atención. Y si era una historia real que había dado pie al mito, él recordó el pasado de Irene, su vida solitaria, su extraño miedo al anochecer, su imaginación, una vez desatada, ya no podía controlarla. Estaba seguro de que ella estaba loca, aunque le doliera.
había confundido el efecto con la causa, entrelazando su locura con las viejas leyendas. Con la intención de probar su teoría, le dijo con una voz solemne: Irene, amor, dime una cosa. Ya te dije que no podemos casarnos. Lo interrumpió ella con una actitud que él no la conocía. ¿Por qué insistes? Ella se levantó y se alejó entre los árboles. Brandon quiso detenerla, pero se conformó con verla desaparecer en la oscuridad. De pronto, se estremeció. En la negrura vio un relámpago fugaz, el brillo de unos ojos encendidos. Se lanzó tras ella gritando: Irene, Irene, cuidado, hay una pantera. Llegó a un claro justo a tiempo para ver su vestido desaparecer por la puerta de la casa de su padre, pero no vio a la pantera que temía. Jenner Brandon, abogado, vivía en una casa al borde del pueblo. Justo detrás solo había bosque. Al ser soltero y no poder tener criada, comía en una fonda. La casa era más que nada una prueba de su respetabilidad, una prueba vana. Había sido rechazado por la excéntrica hija del viejo Marlowe. El dormitorio de Brandon tenía una ventana que daba al bosque. Una noche, un ruido lo despertó. Se incorporó, empuñando un revólver. Estaba completamente a oscuras, pero pudo distinguir el cuadrado de la ventana. Y entonces, en el borde inferior, aparecieron dos ojos resplandecientes que ardían con un brillo maligno, demoníaco. Su corazón se detuvo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No podía gritar, pero era un hombre valiente. Lentamente, los ojos se elevaron acercándose, y su mano derecha también lentamente se alzó y apretó el gatillo. Cegado por el fogonazo, Brandon creyó oír un chillido salvaje, agudo, como el de una pantera herida. Se vistió deprisa y salió. 3 hombres corrían hacia él, alertados por el disparo. Bajo la ventana había una huella sinuosa y la hierba estaba mojada de rocío. Uno de los hombres se resbaló y al levantarse vio que sus manos estaban rojas de sangre. Brandon se adentró al bosque. Llegó a un claro y encontró el cuerpo de su víctima, pero no era una pantera. Hasta el día de hoy, bajo una lápida en el cementerio del pueblo, yace la hija del viejo Marlowe. Que haya paz para su alma y la de su infeliz y extraña criatura. Paz y alguna comprensión del cielo. Si has vivido una experiencia paranormal y deseas compartirla, envíanos un correo a mihistoria@lavozdelgatonegro.com para darle voz aquí en tu canal favorito. Por cierto, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte las historias más terroríficas que solo nosotros, los gatos, podemos ver en la oscuridad.